Chirinos y de la diputada Tatiana Áñez de Bolivia, no se puede destacar que son combativas, que hablan claro y que están enfrentando o han enfrentado a los gobiernos de sus respectivos países con claridad. Hoy vamos a conversar sobre las mujeres de Estado y la lucha por sus derechos. Le damos la más cordial bienvenida a la congresista Patricia Chirinos de Perú y a la diputada boliviana Tatiana Áñez Carrasco. Muy buenas noches, señoras congresistas. Gracias por estar con nosotros en Hora 7. Un placer de verdad tenerlas como invitada. Muy buenas noches. Muchas gracias. Un saludo para usted. Gracias por esta entrevista y también saludos para mi colega boliviana. Cariños. Diputada Tatiana. Buenas noches. Un saludo a la congresista. A ver. Hola, buenas noches. Ambas son combativas, ambas tienen mucha simpatía en sus respectivos países y ambas también no son queridas por sus opositores. Pero hay una similitud, y hablando de mujeres, en el caso de la diputada Tatiana Áñez, hay, por ejemplo, el antecedente de una mujer que estuvo en la presidencia, la presidenta Áñez, y en el caso de Perú, gracias en gran parte a la labor que cumplió la congresista Chirinos, felizmente para muchos de los peruanos ya no está el señor Castillo y hay otra mujer en el poder, pero esas mujeres que están en el poder o que estuvieron en el poder de alguna forma han representado el sentir de lo que ustedes creen que debió ser el rol de una mujer en el poder o de lo que es el rol de una mujer en el poder. ¿Podemos hablar, por favor, congresista Chirinos, le escuchamos? Bueno, en mi caso, tal cual lo dije, una guerra política muy fuerte, y medio en todos los días estar luchando, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, logramos por fin el tema de la vacancia de Castillo, gracias al golpe de Estado que él puso, ¿no? La lucha fue sin tregua, fue la primera en poner la primera moción de vacancia fui yo, entre otras muchas acciones que tomé, y sí, de alguna manera se lideró desde aquí como mujer en el Congreso peruano, ¿no? El día de hoy, la Asociación Constitucional, tenemos a una presidenta, que es la señora Dina Boluarte, que en un primer momento, pues, como ustedes han visto, hubo todo el tema de las protestas violentas que venían sobre todo del sector de Puno, ¿no? De la zona de, tenemos ahí a los aymaras, ¿no? Estas personas ideologizadas que protestaron violentamente, incluso hasta aquí, hasta la capital, hasta Lima, pero que con el pasar del tiempo todo esto se ha ido. En gran medida todo también ha sucedido en el resto del país por un tema de machismo y de que desde el fondo del corazón de estas personas no querían pues soportar a una mujer presidenta. Ese es el asunto en general, ¿no? Hablando en manera general. Entonces, poco a poco se lograr, poco a poco que estos disturbios cesen, también en gran medida gracias a la naturaleza de Perú. Ya los desastres naturales vinieron a otra parte del país y al mismo tiempo las protestas en Puno se fueron tranquilizando, ¿no? Todavía sabemos que los ánimos siguen encendidos en Puno. Yo misma lo he podido corroborar directamente porque estuve hace menos de un mes en de Sangabán, que es el límite con Madre de Dios, el ingreso a Puno por Madre de Dios, por Puerto Maldonado, y aún hay algunas personas, y esto no va a parar inmediatamente, que siguen con el resentimiento, odio, ¿no? Todas estas que vemos en sus manifestaciones, pero también, y en cierto modo, los entiendo, no es que pero
los entiendo, debido a que Puno está en un estado de abandono, ¿no? Ya sé que en muchos países ocurre lo mismo, pero digamos que en Puno está mucho más agudo, porque hay muchas zonas donde hay, no sé, en sí mismo hay más de 10 hidroeléctricas y no hay luz, no hay agua en ciertos sectores, y donde hay luz, la luz cuesta más cara que en el distrito más fino de Lima, que es San Isidro. Entonces la gente tiene un resentimiento que a veces es razón. Pero bueno, el gobierno ya entró a trabajar a Puno por el lado de Sangabán, que justamente allí abrimos un camino con las autoridades locales y se está tratando de car. Creo que el Perú ya no es el mismo, obviamente, que el que teníamos con Castillo. Ahora se ve y se siente a los peruanos que tienen esperanza de poder construir. Vemos cómo poco a poco pues los negocios se van levantando, que ya los extranjeros están viendo al país como un lugar donde quieren venir a invertir. Asimismo, también hace poco estuve visitando la obra del puerto de Cay, beneficiar no solo a los peruanos, sino también a todos los países que sean nuestros vecinos. Y de alguna manera pues va a hacer que nuestros productos se abaraten y puedan llegar mucho más rápido a Asia, y eso hace pues que todos un poquito más. Así que el futuro del Perú no es sombrío ni es negativo. Al contrario, veo un futuro esperanzador totalmente, pero mucha constante y con trabajo. Conversar también teníamos problemas con la señal de la diputada Tatiana Áñez, felizmente ya se ha solucionado. Diputada, le reitero la idea. Ustedes ya han tenido a una presidenta anteriormente, esta presidenta está detenida en estos momentos. ¿Cómo siente usted que es el comportamiento o cómo fue el comportamiento de la presidenta Áñez respecto de las luchas que las mujeres desarrollan en su país, por ejemplo? Bueno, muy buenas noches. Un saludo a la congresista Patricia. Realmente para mí es una oportunidad el poder compartir con ella esta entrevista. Hemos estado haciendo seguimiento a su actuación de ella como parlamentaria. Un saludo, Patricia, desde Bolivia. Aquí tiene otra congresista que venimos batallando sin duda contra este mismo sistema machista y opresor, que muchas veces hemos sido víctimas de la situación y la forma que se actúa dentro de la misma Cámara de Diputados y en la Asamblea, ¿no? Realmente en nuestro país está muy la condición que hay en contra de la mujer. Imagínense en el caso de la expresidenta Yanine Áñez, que fue presidenta constitucional reconocida porque a través de una sucesión constitucional ella llega a la presidencia. Posteriormente, Yanine Áñez es la misma que promulga la ley donde se llama a una nueva elección, una elección donde sale como presidente el actual presidente Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces existe una ruta y un camino constitucional que hoy es desconocido por el movimiento al socialismo, con la utilización de todos los órganos y el sometimiento de todos los órganos del Estado al gobierno central, en este caso el Ejecutivo, ¿no? Yanine Áñez se encuentra actualmente detenida, tiene una sentencia de 10 años en primera instancia por un proceso que inicia aparentemente de que existió un golpe de Estado en nuestro país bajo el delito de terrorismo. La tienen ilegalmente detenida porque lo que corresponde en este caso, según la normativa y la propia Constitución, es que la expresidenta Yanine Áñez debería ser juzgada por un proceso, un juicio de responsabilidades, y no así un juicio ordinario como actualmente la están sometiendo, ¿no? Sin duda no existe ninguna garantía en Bolivia, y mucho más en las mujeres que son atacadas permanentemente. Existe un alto índice de feminicidio en nuestro país, y eso es por el machismo, ¿no?, que existe dentro de los órganos del Estado, ¿no? Yanine Áñez, durante su corto periodo, ella asumió en primera instancia ese rol constitucional que está establecido de sucesión constitucional.
Posteriormente, ella tenía un mandato que era precisamente llamar a un proceso eleccionario para que se pueda encauzar de nuevo el orden constitucional en nuestro país, ¿no? Evo Morales, a raíz del fraude electoral que comete, sale huyendo de Bolivia, pero quedan resquicios de ellos dentro del mismo Tribunal Supremo Electoral, en el Tribunal de Justicia, en el Tribunal Constitucional, que fue sometido durante muchos años y que actualmente también lo es, ¿no? Entonces, no existe ninguna garantía. En el caso específico de la presidenta Yanine Áñez, quien en su corto periodo, sin duda como mujer, pretendió de hacer algunos cambios sustanciales y fundamentales en nuestro país, que lastimosamente inicia la pandemia, una pandemia que es declarada a nivel mundial y nos encuentra a los bolivianos con un sistema de salud completamente abandonado, donde se evidenció por completo la forma y el mal manejo del sistema de salud que existía en nuestro país, ¿no? Entonces, ella afronta esa situación y posteriormente se presenta de candidata en su departamento, pierde en el departamento del Beni porque sin duda existieron muchísimas cuestionantes durante su periodo de gestión y después de eso ya se activa la persecución hacia ella y su apresamiento, que fue abusivo también, donde la han detenido de forma ilegal en altas horas de la noche, siendo que el procedimiento establece que no pueden allanar domicilios de noche. Ella allanaron su domicilio, la encontraron, la secuestraron, la trasladaron al departamento de La Paz, lejos de su departamento, y actualmente, como les digo, se encuentra con un proceso ordinario, no un proceso o un juicio de responsabilidades, que es lo que establece la Constitución, ¿no? A ver, para las dos congresistas, y de verdad que muy contento de tener dos congresistas y no dejaré de cesar lo que son combativas, que tienen las faldas bien puestas y los pantalones muy bien puestos, que muchos caballeros no los tienen en sus respectivos parlamentos. Hablan claro. Con esa claridad yo quiero plantearle a las dos: ¿qué hacer contra el feminicidio que sí aqueja a nuestra región? ¿Qué hacer contra una presidenta y contra un ministerio de la mujer, en el caso del Perú, congresista Chirinos, que es incapaz de sensibilizarse con esa realidad catastrófica de que por semana por lo menos tenemos 2 o 3 feminicidios, por semana tenemos 2 o 3 casos de agresión, y que parece ya no sensibilizar más a la misma población, como que nos estamos acostumbrando, al igual que ocurriera con la violencia terrorista, al igual como ocurre con los casos de inseguridad? ¿Qué hacer? Y la misma pregunta después para la diputada Tatiana, y por favor le voy a rogar, conversemos nomás, y si pueden evitar que yo converse, mejor todavía. Ustedes son las que tienen que ser escuchadas aquí. Jesús. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, te vuelvo a saludar, Tatiana. Creo que no me escuchaste hace un rato, pero bueno, yendo ya al tema, ¿no? La situación de los derechos de la mujer, estable tanto a nivel nacional como nacional, ¿no? En el caso peruano, las cifras son alarmantes. Solo en lo que va de este año, casi 58, 60 mujeres han sido asesinadas, ¿no? Aquí ya la ideología va quedando de lado porque la realidad es clara. Todos hemos visto cómo los izquierdistas tienen un claro sesgo para defender solo los derechos de las mujeres que piensan como ellos, pero cuando se trata de una mujer que no tiene su propia forma de pensar, entonces hacen como que no existe, como que dan cuenta muy bien lo que pasa, y esto es nefasto. Cuando se trata de luchar contra la violencia, de erradicar los prejuicios y la discriminación, creo que la ideología debe salir sobrando, ¿no? En cuanto a la participación de mujeres en política, debo decir que una democracia sin mujeres no es una democracia. En el Perú, por ejemplo, las mujeres siempre hemos representado prácticamente a la mitad de la población, pero a pesar de la igualdad numérica, de alguna manera, de la historia, no hemos hablado de esa misma igualdad de derechos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos que esperar hasta el 9 de septiembre de 1955 para que recién podamos acceder al derecho a nuestro derecho de ser elegidas. Pero lo peor es que nuestra sociedad aún tiene que lidiar con problemas nefastos como el acoso, la violencia contra la mujer,
forma, ¿no? Esta es una constante en la que no solo las mujeres debemos comprometernos, sino la sociedad peruana y latinoamericana y mundial en general, porque ¿cómo podemos hablar de una igualdad efectiva ante la ley, de una democracia real, si la mitad de la nación no puede ejercer plenamente sus derechos, ¿no? Si las mujeres tenemos que soportar amenazas que incluso van contra nuestra integridad, ¿no? Como la violencia a la mujer, que tiene su expresión más terrible y máxima en el feminicidio. Entonces, la participación política de las mujeres es una deuda todavía pendiente, porque muchas de nosotras somos víctimas de acoso y violencia por parte de nuestros colegas varones, y eso no nos permite hacer efectivos nuestros derechos. Es lamentable que esto se dé a pesar de que tenemos leyes como la ley que previene y sanciona el acoso con mujeres en la vida política. Es más lamentable aún si tenemos en cuenta que es de toda la región, que a pesar de que existen una serie de compromisos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y su protocolo facultativo, o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En esto, violencia contra la mujer, debo contarles también que ahí yo directamente tuve un problema cuando inició el gobierno de Pedro Castillo, y fue directamente el primer premier que él puso en ese momento era el señor Guido Bellido, ¿no? El señor Guido Bellido, en una conversación que tuvo conmigo, porque también era congresista de la República, me dijo palabras textuales. Estábamos hablando de un tema de una oficina que yo estaba pidiendo, y en poco de un tono de sorna me dijo: solo falta que te violen, ¿no? Esto yo lo denuncié en la Comisión de Ética, lo denuncié en el Congreso, lo denuncié incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no se me dio ninguna respuesta, no se me hizo ningún caso, y en la Comisión de Ética del Congreso de Ética los integrantes lo salvaron. En el momento que ocurrió este acto de violencia hacia mi persona, había otros congresistas, colegas míos, sin embargo, de atestiguar cuando se les estaba haciendo la investigación en la Comisión de Ética, dijeron que ellos no habían visto absolutamente nada. Entonces ahí vemos directamente cómo el machismo continúa en la política, persiste. A veces, al principio, por lo menos cuando intervenían las mujeres en el Pleno, no éramos escuchadas, más bien hasta se burlaban de nuestra ropa o cómo habíamos sido eso, hasta por ahí se escuchaba un silbido a lo lejos, y eran cosas que teníamos que ir soportando. Creo que el alzando la voz y no hacer caso a ese tipo de actos violentos contra nosotras, lograr su cometido, y es que esta gente machista vaya evolucionando y vaya cambiando, y nosotros con el ejemplo podamos formar las futuras generaciones de mujeres, a nuestras hijas, a nuestras nietas, ya para que tengan un diferente comportamiento, ¿no? Y eso va a tener que continuar a pura fuerza y a pura constancia, porque incluso el machismo pues no solo viene de parte de los hombres, sino que de los ataques violentos vienen de otras mujeres que sienten envidia, sienten cólera, sienten resentimiento que otra mujer surge. Parece como que fuera también algo como natural, intrínseco, que les saliera desde el fondo de sus pensamientos, pero eso es algo con lo que tenemos que luchar también, y más bien al contrario, apoyarnos entre mujeres, apoyarnos. De la misma manera les cuento otro episodio que pasó en el Congreso de la República, de verdad totalmente inaudito, y ahí hubo un congresista, el congresista Freddy Díaz, que abusó de una de sus trabajadoras de la oficina, abusó no psicológicamente, sexualmente. Entonces, denunciado por la trabajadora. Allí vinieron las pugnas también dentro del Congreso, que unos que le denuncian, otros que no.
la cosa es que nadie hizo nada y fui yo misma que le puso una denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, ¿no? Pero bueno, al final logramos inhabilitarlo por 10 años y su caso continúa en fiscalía. A él él está preso en el momento, ¿no? Cumpliendo la preventiva. Y también hay otro caso que ya es a nivel ciudadano y es el caso del feminicida venezolano Sergache. No sé si ustedes escucharon al respecto de eso. En el mes de marzo, hace poco, quemó viva una joven de 18 años en plena vía pública. La joven es Chalaca, que es donde yo soy, del Callao. Y bueno, este feminicida luego huyó a Colombia, donde fue aprehendado por Petro, que se negó a expulsarlo hacia el Perú, ¿no? Terrible, terrible. Y bueno, ahora encontramos ahí en un proceso fiscal. El tercer caso es el del expresidente de Bolivia, la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, ¿no? Que está injustamente encarcelada por el régimen comunista por haber asumido la presidencia ante un vacío de poder en medio de una situación completamente desbordada del caos generado por los izquierdistas radicales. Y desde aquí, pues, que sepa nuestra amiga Tatiana y todos los hermanos bolivianos que por supuesto que estamos en la misma lucha, ¿no? Personalmente yo puedo decir que yo conozco a Carolina Rivera Áñez, a la hija de ella, porque coincidimos en el encuentro de Madrid que se realizó en Lima a fines del pasado mes de marzo, y desde aquí quiero enviarle nuevamente apoyo y reiterar que aquí tiene una aliada para luchar contra los abusos y excesos que están cometiendo contra su madre. En el Parlamento boliviano también se han registrado casos, y yo escuchaba a la congresista Chirinos y pensaba, ¿no? Si eso ocurre con nuestras congresistas, que se supone que lo más elevado del pensamiento nacional está en nuestros parlamentos, se supone, ¿sí? O debiéramos suponerlo, aunque no sea así, ¿qué ocurrirá con el resto de mujeres que para muchos son NN? ¿Allá también registran ustedes esos problemas, congresista Tatiana Áñez? Sin duda vivimos situaciones muy similares las mujeres, por lo que relata la congresista Patricia. Son situaciones muy similares que atraviesan las mujeres igual en nuestro país. Nosotros hemos tratado como opositores de proponer algunas prácticas que deberían realizarse dentro de la justicia, sobre todo. Aquí la mujer tiene una gran desventaja. Aquí existe una justicia totalmente corrompida, una justicia que no es independiente, una justicia corrupta. Permanentemente es el diario, las denuncias que existen contra los jueces por retardación de justicia, por recibir coimas, por liberar a presos que ya tienen sentencia ejecutoria y que deberían cumplirlo en un penal. Entonces, la mujer sin duda puede tener desarrolladas muchas leyes en nuestro país de protección, como la ley 348, que sin duda se nace del espíritu de esta ley, es el poder acabar con la violencia contra la mujer, no solamente en el ámbito psicológico, sino también físico y también económico, y impone una serie de medidas que son drásticas para el agresor en este caso. Y en el Código Penal también amplía al feminicidio como uno de los crímenes más graves dentro de nuestra legislación. Pero, sin embargo, el Estado ya en la práctica, cuando acude una mujer a presentar una denuncia, le ponen un sinnúmero de requisitos para poder sacar un certificado médico forense. También muchas veces lo he vivido personalmente, hemos tenido que peregrinar para poder sacar un certificado médico forense. Mucho más como autoridad, ¿no? Porque si nosotros denunciamos, el Estado está obligado a activar también un mecanismo de investigación, pero cuando se trata de proteger a poderosos o a gente de su mismo partido político, ellos no quieren activar este mecanismo de investigación, ¿no? Eso en el ámbito personal, pero en el ámbito general, una mujer cuando acude a una policía es doblemente víctima, porque muchas veces estas denuncias no son escuchadas porque nos encontramos contra un Estado violento, un Estado machista, un machismo totalmente arraigado en la ciudadanía, y esto se replica también en las autoridades, ¿no? Yo siempre manifiesto que
la defensa de la mujer y la protección de la mujer no solamente tiene que ser de nosotras las autoridades mujeres, ¿no? En nuestro departamento en nuestro país existen 9 departamentos y las máximas autoridades de estos departamentos que se llaman gobernadores son hombres, ¿no? Ellos también tienen la responsabilidad de implementar políticas de prevención a través de y también los gobiernos municipales para poder prevenir la violencia contra la mujer, que muchas veces en esta etapa puede ser violencia, pero posteriormente esto puede terminar en un feminicidio. Hemos visto hechos y situaciones muy complicadas donde han habido casos de que en plena vía pública el agresor, el asesino, el feminicida ha acudido en un supermercado de nuestro departamento y le ha quitado la vida a la mujer a plena luz del día utilizando armas blancas, o sea, sin ningún miramiento, totalmente planificado. Hemos visto casos donde también el ex esposo ha ido al domicilio donde vivía la mujer y ha acabado una fosa prácticamente, ¿no? a los ojos de todo mundo, ¿no? Ha acabado una fosa para que cuando llegue la mujer acabar con su vida y enterrarla en el mismo lugar. Realmente hay situaciones muy complicadas que se pueden prevenir en una primera instancia, pero que sin embargo la policía y el Ministerio Público no hacen su trabajo. Imagínense cuando una mujer está desaparecida, cualquier persona que está desaparecida y los familiares acuden a sentar una denuncia, le dice la policía que tiene que esperar de acuerdo al procedimiento 5 días para poder activar una investigación. Aquí también en Bolivia no existe la acumulación de pena. La pena máxima que está fijada constitucionalmente es de 30 años. O sea que un feminicida que primero secuestra, que después tortura, que después recién la mata o puede matar a sus hijos, asesinar a toda su familia, solamente va a tener 30 años de pena. Ese es el problema aquí también en nuestro país. No existe una política, por un lado carcelaria y otra política también de establecimiento de ampliación de las penas o de acumulación de las penas. Solamente 30 años para cometan los delitos que tengan que cometer. Pueden matar, aquí se da mucho también que asesinan a su esposa y asesinan a los hijos, o asesinan a la esposa y después se suicidan ellos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones se pueden prevenir si es que en una primera instancia la mujer realmente es escuchada, es tratada, ella recibe un buen trato y realmente la protege en esa instancia, ¿no? Porque muchas veces la mujer presenta la denuncia y hay comentarios hasta de los mismos policías, anda, traten de solucionar, arreglen su situación, y esta situación va creciendo y a lo que conlleva a la muerte de la mujer de manera posterior, ¿no? Evidentemente nosotros como parlamentaria hemos de manera personal hemos recibido incluso no solamente malos tratos psicológicos, sino también físicos, ¿no? Ha llegado al extremo de agredirnos físicamente y después denunciarnos, presentar una denuncia en contra nuestra, revictimizándonos, por supuesto, y no solamente produciendo un daño físico, sino también un daño que atenta contra el ejercicio normal de un parlamentario, seamos mujeres o seamos hombres. El tener a la vista a nuestro agresor permanentemente y que no se hubiese encontrado justicia o esta persona no tenga una sanción, sin duda, por mucha fortaleza que tenga la autoridad, sin duda es un daño psicológico también que producen en contra de uno, ¿no? Entonces nosotros como autoridad, sin duda, lo que tenemos que hacer es visibilizar este tipo de situaciones para que más mujeres, al ver también lo que nosotros visibilizamos, que nos atrevemos a denunciar y lo hacemos público, también ellas se atrevan a acudir y a elevar sus voces también reclamando a estas autoridades que no cumplen con su trabajo, ¿no? Nosotros esperemos de que el gobierno implemente medidas que conlleven a evitar precisamente la muerte, que más mujeres sigan muriendo en nuestro país, que sigan siendo víctimas de este tipo de hechos y de situaciones como es un feminicidio, como es una violencia física contra la mujer, contra los hijos. Esperemos de que se puedan implementar políticas que sean las adecuadas, ¿no? Pero ese es el deseo, pero en realidad
al haber tomado el movimiento al socialismo este tipo de gobiernos que son dictatoriales, que quieren concentrar el poder en este tipo de régimen, que violan la democracia, que atentan contra las libertades, necesitan tener sometido a los órganos del Estado. Y ya en Bolivia lo tienen sometido por completo al órgano judicial. Se han develado casos donde ya tienen sentencia por 30 años y sin embargo a través de un informe psiquiátrico o psicológico logran liberar a este tipo de delincuentes que se encuentran en las calles y que salen y que siguen matando, que siguen asesinando, que siguen cometiendo delitos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque no existe un Estado transparente también que pueda exigir a este tipo de jueces una conducta recta, una conducta idónea, transparente, adecuada a la que tiene que tener un juez en nuestro país. Cualquier persona actualmente ocupa esos altos cargos de la judicatura sin tener ningún mérito ni conocimiento, ni haber demostrado también su honra ante la ciudadanía. Cualquier individuo que hubiese cumplido un mínimo de antigüedad puede presentarse, si es militante mucho más del movimiento al socialismo, y puede obtener este cargo, ¿no? No existe un control o una exigencia que garantice una independencia en este órgano judicial o que garantice una buena administración. Actualmente nos encontramos en el proceso de selección de los altos mandos de autoridades judiciales en nuestro país. Es un proceso que está establecido en la Constitución, donde el boliviano acude a elegir a sus máximas autoridades del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Consejo Agroambiental. Estas autoridades nacen de las listas que son elevadas de la propia Asamblea, que salen de la Comisión de Constitución Mixta de diputados y senadores, pero sin embargo este proceso ya en la Comisión de Constitución ya está por completo contaminado. Entonces nos encontramos ante altas autoridades que posteriormente son sometidas a una elección, pero que nacen de listas ya completamente viciadas, muy cuestionadas de parte de la ciudadanía. Es más, la ciudadanía acude a las ánforas a votar en señal de rechazo, vota nulo, han votado nulo arriba del 55% en las anteriores elecciones que fueron en el 2017. Entonces, el órgano judicial necesita ser independiente, necesita contar con jueces probos para que puedan garantizar que van a encontrar justicia aquellas mujeres que acuden a una policía en primera instancia para luego ser escuchadas y poder encontrar justicia dentro del Poder Judicial. Mientras no exista una independencia en este órgano, lastimosamente todas las otras medidas que se puedan asumir no van a caer en saco roto, ¿no? Porque realmente aquí el poderoso, el que tiene mayores recursos, los delincuentes acuden al juez y realmente se corrompen y ellos aceptan cualquier cosa y no encuentran justicia. La mujer se cansa, al final la carga y la responsabilidad muchas veces de la familia recae en las mujeres y ellas no tienen ese tiempo de estar yendo absolutamente todos los días a ver en qué estado está el proceso. El Ministerio Público debería seguir de oficio, investigar de oficio este hecho, pero sin embargo no lo hace porque se dedican a otras cosas, le dan mayor importancia a otro tipo de delitos y no protegen a la mujer, sin duda, en esta sociedad donde existe una violencia machista. Vamos, el tiempo, diputada Tatiana, para terminar, y de verdad que ha estado interesante esta participación, el tiempo nos gana. Yo quería pedirle a las dos, ahora sí, haciendo gala de su responsabilidad parlamentaria en la medición de tiempos, en 2 minutos cada una para despedir y mil gracias por haber estado con nosotros y haber sensibilizado a la población con esta conversación. El tema de luchar contra el machismo desde la política, ¿es con leyes, con endurecimiento de penas o debiéramos buscar que sea una política de Estado por un lado y que la lucha comience desde abajo? Es decir, que desde los hogares empecemos a luchar todos por erradicar este problema que sin duda no solo tiene años, sino va a tener muchos años más y muchas víctimas más si no hacemos algo. Congresista Pati Chirinos, por favor. 2 minutos, ruego. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Aprovecho ya me despidiendo. Y bueno, creo que hay que atacar ese problema del machismo por todos los flancos que tú has mencionado, tanto desde la parte política, la parte legal, donde hay que hacer un endurecimiento
de la misma manera vigilar la Fiscalía, el Poder Judicial, ¿no? Creo que todos, absolutamente todos nos debemos involucrarnos, no solo las mujeres, sino toda la sociedad en general. Y incluso las personas que creen que por no tener un puesto político, un puesto no puedan llegar a hacerlo, ellas también, porque mujeres y hombres estamos criando y formando los hogares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y eso, la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Entonces, no solo, como les decía, que defender a las niñas del machismo de los hombres, sino muchas veces, y la mayoría de casos, lo pongo nada más en mi caso, los ataques más feroces vienen del lado femenino. Entonces tiene que haber un cambio en la ideología de las mujeres. Ya está bien que muchas hemos sido criadas de alguna manera machista, pero tenemos que cambiar, evolucionarnos y hacer un esfuerzo por el futuro de nuestras próximas generaciones, sobre todo pensando en el trato que pueden dar los varones a nuestras hijas, ¿no? Es una lucha constante del día a día. Yo lo hago todo el tiempo y no desmayaré en mi lucha por la defensa de los derechos de todas las mujeres hasta el final, y creo que vamos avanzando. Vamos Bolivia. Diputada Tatiana, 2 minutitos. Bueno, gracias. Con el mismo enfoque, ¿no? Realmente creo que es importante, por un lado, lo preventivo, que ahí incluya la educación también desde los hogares, desde las escuelas, y también lo preventivo, que asuma el Estado la parte preventiva a través de conformación de trabajadores sociales, de un buen trato en primera instancia de la mujer, la utilización, ¿por qué no?, de manillas que permitan identificar a los agresores cuando se acercan a las mujeres. Existen 1 y 1000 formas de poder desarrollar lo preventivo en nuestro país. Por otro lado, sin duda, en nuestro país es importante la acumulación de pena, porque no puede ser de que el que viola, el que mata, el que primero secuestra o el que mata a los hijos tenga exactamente la misma sanción que el que comete un delito, ¿no? Yo creo que va por ahí. También el sistema, el régimen penitenciario es en estos casos muy permisivo. No existen garantías para ninguna persona que el detenido, el sancionado, realmente vaya a cumplir la pena dentro del recinto penitenciario, ¿no? Por otro lado, considero que es importantísimo de que las mujeres, los derechos que ya han sido adquiridos y reconocidos en las legislaciones a través de leyes o de la propia Constitución, puedan ser ejercidos, porque los derechos que no se ejercen, sin duda, poco a poco se van a ir perdiendo, ¿no? Las mujeres tenemos ese rol muy importante de seguir siempre elevando nuestras voces y denunciando ante este tipo de atropellos o violencias de las cuales somos víctimas permanentemente. Otro tema que considero importante es de que las autoridades, no solamente mujeres, sino también de ambos sexos, porque esto no es la lucha de violencia contra la mujer, no es una lucha exclusiva de las mujeres, sino también es una responsabilidad que tienen los varones dentro de la sociedad boliviana, peruana o a nivel mundial, de poder asumir ese rol también con responsabilidad, ¿no? Porque realmente es un tema que es muy sensible para las mujeres, muy sensible para las poblaciones, y bueno, cuando una mujer fallece o una mujer muere, pues deja en la orfandad no solamente a los hijos, sino también desprotegido su hogar, ¿no? Por eso consideramos de que es una responsabilidad de todos, ¿no? Distinguidas parlamentarias, me he sentido excelentemente acompañado por 2 mujeres muy inteligentes, muy batalladoras, muy guapas, por cierto, también, y de verdad muy claras al hablar, que eso es lo importante, ¿no? Porque así necesitamos ser informados y comunicados quienes somos sus electores. Muy amable, muchas gracias, muy buenas noches, bendiciones a ustedes y hasta cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Tatiana. Hasta la próxima.